Hola, hola, amantes de las series y telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis sobre todo lo relacionado con el universo turco en streaming. ¿Están listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y giros inesperados? Porque hoy vamos a hablar de lo que se viene en Netflix para el 2025, esas nuevas temporadas que prometen robarnos el sueño y convertirnos en adictos a la pantalla. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están constantemente buscando la próxima joya turca que los atrape. Y por eso me he dado a la tarea de investigar, analizar rumores y juntar toda la información posible para traerles un adelanto de lo que podríamos estar viendo el próximo año. Así que prepárense porque este vídeo está lleno de spoilers potenciales, predicciones audaces y, por supuesto, mucha pasión por las series turcas. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series turcas todas las semanas, así que si aman este género tanto como yo, este es su lugar. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes son los que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué nos depara Netflix en el 2025 con las series turcas? Pues bien, empecemos con una que, si los rumores son ciertos, podría convertirse en un verdadero fenómeno. Estoy hablando de la posible segunda temporada de ¿De quién huyes, mamá? Sí, sé que la primera temporada nos dejó con el corazón en la mano y un montón de preguntas sin responder. La historia de esa madre y su hija huyendo constantemente, siempre un paso adelante de un peligro inminente, nos mantuvo al borde del asiento. Y si los productores deciden continuar con la historia, podríamos esperar aún más suspense, más revelaciones sobre el pasado de la madre y, por supuesto, más giros inesperados que nos dejarán boquiabiertos. Personalmente espero que exploren más a fondo el origen de la amenaza que las persigue, porque ese fue uno de los puntos más intrigantes de la primera temporada. Ahondemos un poco más en este misterio. ¿Recuerdan la atmósfera opresiva y llena de secretos que envolvía a la protagonista? Pues bien, la especulación más fuerte que he escuchado apunta a que la amenaza no es un simple criminal o un enemigo del pasado. No. Se habla de algo mucho más siniestro, quizás una secta, una organización secreta con conexiones en las altas esferas, o incluso algo relacionado con un oscuro experimento. Imaginen que la madre en su juventud estuvo involucrada en un proyecto secreto del que ahora intenta proteger a su hija. Esto abriría un abanico de posibilidades narrativas fascinantes, permitiendo flashbacks que nos revelen detalles impactantes sobre su pasado y sobre la verdadera naturaleza de la amenaza. Además, ¿qué pasará con los personajes secundarios que aparecieron brevemente en la primera temporada? Algunos de ellos podrían tener roles mucho más importantes en la segunda, convirtiéndose en aliados inesperados o en traicioneros obstáculos en la huida de la madre y la hija. Pienso, por ejemplo, en ese misterioso hombre que las ayudó en una ocasión. ¿Será un agente encubierto, un antiguo conocido de la madre o simplemente un buen samaritano? La clave para el éxito de esta segunda temporada estará en la forma en que los guionistas logren equilibrar el suspense y la acción con el desarrollo de los personajes. Necesitamos entender las motivaciones de la madre, sentir su desesperación y conectar emocionalmente con su lucha por proteger a su hija. Si logran esto, ¿De quién huyes, mamá? Podría convertirse en una de las series turcas más aclamadas de Netflix. Otra serie que tiene muchas posibilidades de regresar con una nueva temporada es Fatma. ¿Recuerdan esa historia de venganza tan cruda y realista? Fatma, esa mujer de limpieza que se ve envuelta en una serie de asesinatos mientras busca a su esposo desaparecido, nos demostró que las apariencias engañan y que hasta la persona más insignificante puede tener una fuerza interior inimaginable. Si hay una segunda temporada, me gustaría ver cómo Fatma lidia con las consecuencias de sus actos y si logra encontrar la paz que tanto anhela. Además, sería interesante explorar más a fondo su relación con la sociedad y cómo la perciben después de lo que hizo. Analicemos las posibles direcciones que podría tomar la historia de Fatma. La primera temporada fue un viaje oscuro y perturbador hacia la psique de una mujer devastada por la pérdida y la injusticia. En una posible segunda temporada, podríamos ver a Fatma lidiando con el peso de sus crímenes y buscando una forma de redimirse, aunque sea parcialmente. Quizás intente ayudar a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares, convirtiéndose en una especie de justiciera anónima que lucha contra la violencia y la opresión.
Otra opción interesante sería explorar el impacto que sus acciones tienen en su entorno. ¿Cómo reaccionan sus vecinos, sus familiares, la policía? Se convierte en una figura legendaria, temida y admirada al mismo tiempo. También sería fascinante ver cómo intenta reconstruir su vida, si es que eso es posible después de todo lo que ha pasado. ¿Encontrará el amor? ¿Podrá perdonarse a sí misma? Pero no olvidemos que Fatma es también una crítica social muy potente. La serie expone la marginalización y la invisibilidad que sufren muchas mujeres en Turquía, y cómo la falta de oportunidades y la desigualdad las empujan a situaciones extremas. En la segunda temporada podríamos ver cómo Fatma se convierte en un símbolo de resistencia para estas mujeres, inspirándolas a luchar por sus derechos y a no conformarse con la injusticia. Y hablando de historias de venganza, no podemos olvidarnos de Samaran. Aunque la primera temporada recibió críticas mixtas, la mitología que la rodea y el potencial de la historia son innegables. Si Netflix decide darle una segunda oportunidad, espero que pulan algunos de los errores de la primera temporada y se centren más en el desarrollo de los personajes y en la exploración de la leyenda de Samaran. Además, me encantaría ver más efectos especiales impresionantes que nos transporten a ese mundo mágico y misterioso. Creo que con algunos ajustes, Samaran podría convertirse en una serie realmente fascinante. Profundicemos en las posibles mejoras y nuevos rumbos que podría tomar Samaran. Las críticas a la primera temporada se centraron principalmente en la trama confusa, el ritmo lento y la falta de desarrollo de los personajes. Para una segunda temporada exitosa, es fundamental abordar estos problemas de frente. En primer lugar, la trama debe ser más clara y concisa. Es necesario definir mejor las reglas del mundo de Samaran, explicar los poderes y las limitaciones de los personajes, y establecer un conflicto central que mantenga al espectador enganchado desde el principio. Quizás podríamos ver una guerra entre los descendientes de Samaran y aquellos que buscan destruir su legado, con nuestra protagonista dividida entre ambos bandos. En segundo lugar, el ritmo debe ser más ágil y dinámico. Es importante evitar las escenas innecesarias y centrarse en los momentos clave de la historia. Se podrían introducir más secuencias de acción y suspense, y utilizar flashbacks de forma más efectiva para revelar información importante sobre el pasado de los personajes. En tercer lugar, es crucial desarrollar mejor a los personajes. Necesitamos entender sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. ¿Por qué Sasu se siente atraída por Maran? ¿Qué secretos oculta Maran? ¿Quiénes son los otros miembros de la comunidad de Samaran y cuáles son sus roles? Si logramos conectar emocionalmente con los personajes, la historia será mucho más impactante. Además, sería interesante explorar otros aspectos de la mitología de Samaran. ¿Existen otras criaturas míticas en este mundo? ¿Qué papel juega la naturaleza? ¿Cuáles son las consecuencias de la intervención humana en el equilibrio del mundo? Al expandir el universo de Samaran, la serie podría atraer a un público más amplio y convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Pero no todos son segundas temporadas. También hay rumores de nuevas producciones turcas que podrían llegar a Netflix en el 2025 y que prometen ser igual de adictivas. Una de ellas, de la que he escuchado mucho, es una serie ambientada en la Estambul otomana, que narrará la historia de una joven que se ve envuelta en una conspiración política en la corte del sultán. ¿Se imaginan? Intriga, pasión, traición y mucho drama en un contexto histórico fascinante. Si esta serie se hace realidad, creo que podría ser un gran éxito, ya que las series de época turca suelen tener una gran acogida entre el público internacional. Ahondemos en el potencial de una serie otomana en Netflix. Las series de época turcas han demostrado ser un filón de oro para las plataformas de streaming. Suelen combinar una cuidada ambientación histórica con tramas llenas de intriga, romance y drama, lo que las convierte en un producto muy atractivo para el público internacional. Si Netflix decide apostar por una serie ambientada en la Estambul otomana, tiene la oportunidad de crear un verdadero éxito global. La corte del sultán era un hervidero de intrigas y ambiciones. Los diferentes clanes familiares, los eunucos, los visires, todos luchaban por el poder y la influencia. En este contexto, una joven que llega a la corte, ya sea como concubina, como sirvienta o como invitada, se ve rápidamente envuelta en una red de conspiraciones y traiciones. Imaginen la riqueza visual de una serie ambientada en el Palacio de Topkapi, con sus lujosos salones, sus intrincados jardines y sus misteriosos pasadizos secretos.
Los vestuarios, la música, la decoración, todo contribuiría a crear una atmósfera inmersiva que transportaría al espectador a la Estambul del siglo XVI. Además del drama político, la serie podría explorar temas como el amor prohibido, la lucha por la igualdad, el choque entre Oriente y Occidente y la importancia de la tradición. Al abordar estos temas de forma inteligente y sensible, la serie podría generar un debate interesante entre el público y convertirse en un reflejo de los problemas y desafíos de la sociedad actual. Otra serie que me tiene muy emocionada es una comedia romántica protagonizada por dos de los actores turcos más populares del momento. Sé que a muchos de ustedes les encantan las comedias románticas turcas y a mí también. Son perfectas para desconectar del estrés del día a día y pasar un buen rato riendo y suspirando con las peripecias amorosas de los protagonistas. Si esta serie se confirma, estoy segura de que se convertirá en un nuevo clásico del género. Exploraremos los elementos que podrían convertir esta comedia romántica en un éxito. Las comedias románticas turcas tienen una fórmula que funciona a la perfección: personajes carismáticos, situaciones cómicas, un toque de drama y, por supuesto, mucho romance. Si Netflix logra reunir a dos de los actores turcos más populares del momento, ya tiene la mitad del camino recorrido. Pero no basta con tener buenos actores. La clave para el éxito de una comedia romántica está en la historia. Necesitamos una trama original y atractiva que nos mantenga enganchados desde el principio. Quizás podríamos ver a dos personas que se odian a primera vista obligadas a trabajar juntas en un proyecto importante, o a dos amigos de la infancia que se dan cuenta de que están enamorados el uno del otro. El humor es otro elemento fundamental. La serie debe ser divertida y entretenida, pero sin caer en el cliché o en la ridiculez. Es importante encontrar un equilibrio entre el humor físico, el humor verbal y el humor situacional. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. La química entre los protagonistas debe ser palpable, y la historia de amor debe ser creíble y emocionante. Necesitamos sentir su conexión, su deseo, su miedo a perderse el uno al otro. Si Netflix logra combinar todos estos elementos de forma efectiva, esta comedia romántica podría convertirse en un verdadero fenómeno global, atrayendo a un público de todas las edades y culturas. Y por último, pero no menos importante, también se rumorea una serie de suspense psicológico que explorará los límites de la mente humana y los secretos más oscuros de la sociedad turca. Este tipo de series suelen ser muy arriesgadas, pero también muy gratificantes para el espectador que busca algo más que simple entretenimiento. Si esta serie logra crear una atmósfera inquietante y mantenernos en tensión constante, podría convertirse en una de las sorpresas del año. Desmenucemos el potencial de una serie de suspense psicológico ambientada en Turquía. El suspense psicológico es un género que requiere mucha habilidad y precisión. La serie debe ser capaz de crear una atmósfera inquietante y opresiva, de jugar con las expectativas del espectador y de mantenerlo en tensión constante. La clave para el éxito de una serie de este tipo está en la historia. Necesitamos una trama original y compleja que nos haga cuestionar la realidad y la percepción. Quizás podríamos ver a un psicólogo que comienza a dudar de su propia cordura mientras trata a un paciente perturbador, o a una mujer que descubre secretos oscuros sobre su pasado que la llevan al borde de la locura. Los personajes también son fundamentales. Necesitamos personajes complejos y contradictorios que nos generen empatía y desconfianza al mismo tiempo. Sus motivaciones deben ser ambiguas y sus acciones deben ser impredecibles. La ambientación también juega un papel importante. La serie debe ser capaz de crear un mundo creíble y opresivo que refleje el estado mental de los personajes. Las calles oscuras de Estambul, las casas abandonadas, los hospitales psiquiátricos, todos estos lugares podrían ser utilizados para crear una atmósfera inquietante y perturbadora. Además, la serie podría explorar temas controvertidos como la salud mental, la violencia de género, la corrupción y la desigualdad. Al abordar estos temas de forma valiente y honesta, la serie podría generar un debate importante en la sociedad turca y convertirse en un reflejo de sus problemas y desafíos. Por supuesto, todo esto son solo rumores y predicciones. Todavía es pronto para saber con certeza qué series turcas llegarán a Netflix en el 2025. Pero una cosa sí es segura: la plataforma seguirá apostando por el contenido turco, ya que ha demostrado ser un gran éxito a nivel mundial. Así que podemos esperar una gran variedad de series de diferentes géneros y para todos los gustos. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las series turcas.
Espero que este adelanto de lo que podría venir en Netflix el próximo año les haya resultado interesante y emocionante. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero la verdad es que me encanta imaginar lo que nos depara el futuro de las series turcas. En resumen, hemos hablado de las posibles segundas temporadas de Quién huyes, Mamá, Fatma, y Samaran, y también de algunas nuevas producciones que podrían llegar a Netflix en el 2025, como una serie de época ambientada en la Estambul otomana, una comedia romántica y un thriller psicológico. Menudo año nos espera. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les gustaría ver más y si tienen alguna otra predicción sobre lo que se viene en Netflix. Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden disfrutar de las series turcas.